es médico nutrióloga. Además, el tema que vamos a tocar la mañana de hoy es la alimentación basada en plantas, pero para eso la voy a presentar. Buenos días, ¿cómo está, doctora? Hola, muy buenos días, Venezuela. Buenos días, Titi. Creo que la primera pregunta para saber de inmediato de qué se va a tratar este tema es en qué se podemos basar esta alimentación basada en plantas, sobre todo porque uno cuando dice, bueno, una alimentación en plantas, se imagina una alimentación vegana o vegetariana. Pero antes de entrar en este tema, antes de entrar en este bloque, hablamos acerca de esto y quiero que lo vuelvas a repetir, pero ahora a diferencia que Venezuela está con nosotros. Sí, bueno, fíjate, la alimentación basada en plantas es aquella que se basa principalmente o que prioriza el consumo de alimentos del reino vegetal, ¿ok? Y esto incluye una variedad de alimentos, desde granos enteros, frutas, semillas, hortalizas, y no solamente el hecho de que excluye también alimentos de origen animal, como carnes, pollo, pescados, mariscos, huevos y lácteos. Entonces va a priorizar el consumo de alimentos del reino vegetal, pero en su forma más integral o su forma no procesada o no refinada. Pudiéramos confundirlo o pensar que es igual que la alimentación vegetariana o vegana, pero la diferencia es que en la alimentación vegetariana y vegana se pueden incluir alimentos refinados y sigue siendo vegetariana o vegana porque no incluye productos de origen animal. Pero la alimentación basada en plantas excluye todos esos alimentos que son refinados o procesados o que son, por ejemplo, altos en conservantes, en químicos, ¿sí? Y por eso esta está teniendo mucho más auge o mucho más beneficios que la alimentación solamente vegetariana o vegana. Mira, qué interesante, sobre todo porque en el mundo en el que vivimos, en las redes sociales nos llevan a quizás vivir estas tendencias en este mundo y sobre todo en la salud. Pero yo quiero que sepas que me cuentes qué beneficios trae para nuestra salud este tipo de alimentación. Sí, fíjate que se han realizado gran cantidad de estudios en poblaciones muy, digamos, con unas muestras elevadas de personas, comparando las personas de alimentación con alimentación vegetariana, vegana o basada en plantas y personas que sí consumen todo tipo de alimentos. Y se ha visto que estas personas con este tipo de alimentación tienen menos riesgo o menos prevalencia de muchas enfermedades, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, los infartos, los ACVs, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso y algunos tipos de cáncer. Todas estas enfermedades que mencioné, que son como las que más ocurren o las principal causa de muerte, todas las personas con la alimentación basada en plantas o vegetariana o vegana siempre van a tener menos prevalencia, menos riesgo de sufrir este tipo de enfermedades. Incluso la hipertensión también tiene menos riesgos. Y esto se debe a que esta alimentación es alta en fibra, es alta en vitaminas, en minerales, en fitonutrientes, en antioxidantes, ¿sí? Y todos estos elementos son los que van a favorecer la menos prevalencia de estas enfermedades. Además que es baja en grasas saturadas, grasas trans, que son las que también se asocian más con esos problemas a la salud. Yo creo que ese es el principal factor a la hora de quizás cambiar la alimentación, sobre todo los diferentes tipos de enfermedades que pueden surgir con otros tipos de alimentaciones. Pero ahora bien, cuando uno tiene una alimentación en base a quizás proteínas, animales, algo así, y quiere cambiarse a este tipo de alimentación completamente basada en plantas, ¿cuáles son los factores que debemos tomar en cuenta antes de hacer este tipo de cambios? Sí, hay que informarse bien, ¿no? Hay que documentarse o asistir a un especialista de la nutrición que tenga formación o que esté, digamos, bien empapado del tema de la alimentación vegetariana basada en plantas o vegana, para que pueda hacerlo de manera guiada y no vaya a tener ningún tipo de déficit nutricional. Es importante saber dónde obtener la proteína en el reino vegetal, sí, porque no es solamente que voy a consumir puras hortalizas, debo incluir alimentos altos en proteína vegetal como lo son las legumbres. Las legumbres son los que nosotros le decimos acá en Venezuela los granos, es decir, las caraota, arveja, lenteja, frijoles. Este es el alimento que va a tener un mayor contenido de proteínas en la alimentación basada en plantas y hay que incluirlo si es posible diariamente. Importantísimo, Sí, importantísimo. no solamente 2 o 3 veces al semana, porque esta va a ser mi fuente más concentrada de proteínas. También hay otros alimentos que tienen proteínas, ¿no? Como los frutos secos, las semillas, los mismos cereales, pero de preferencia integral. Los mismos vegetales y hortalizas también tienen proteínas.
Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy acá en TVC en la mañana. Le voy a dejar una tarea para las redes sociales, por supuesto compartirla con toda Venezuela, pero yo quiero saber por las redes sociales cuáles son estos quizás mecanismos para obtener proteína a través de las plantas. Fíjate, es muy importante, como yo les decía, lo de las legumbres o los granos, obtenerlos a través a través de nuestra alimentación, pero es importante el remojo, es importante también para que no nos cause daños a nivel intestinal, el remojarlas antes para poder aprovechar mejor esa proteína de las legumbres, de las semillas y de los frutos secos. Ahora sí, redes sociales y puntos de contacto para todas esas preguntas que quedaron por fuera puedan hacérselas a través de las plataformas digitales. Perfecto. Mis redes sociales por Instagram, @DRA Julie Silva, con J y con Y, doctora Julie Silva. Por Instagram pueden seguirme. Muchísimas gracias. Por acá abajo están apareciendo las redes sociales y puntos de contacto para que usted vaya y las siga. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos la mañana de hoy hablando de este tema súper importante y diferente, la alimentación basada en plantas. Usted no se despegue en casita porque ya volvemos con esto que se llama TVC en la mañana.